Gracias a todos también los que se están integrando. Bienvenido Rubén Flores. Esta charla yo sé que te va a interesar muchísimo por el tema de los balcones. En realidad el tema de los balcones es un tema muy rico. El arquitecto José lo ha desarrollado muy bien, así que estamos a la expectativa de escucharlo. Vamos a esperar que se conecten el grupo completo, seguramente a las 7, para presentar correctamente al arquitecto Carbonell. Y bueno, pues ya dejarlo a él con ustedes. Recuerden, al final de la presentación del arquitecto José Carbonell, las preguntas las pueden escribir en el chat, ¿no? De repente el micrófono va a tener que estar activado para poder ayudarlo a él con las preguntas, pero es la mecánica de siempre, ¿ya? José, ¿listo? ¿Ya para iniciar? Vamos. Listo. Bueno, quiero presentarles al arquitecto José Carbonell. Él ya ha desarrollado ya de hace un buen tiempo una investigación respecto a los balcones de Lima. Ha presentado esta charla en otras instancias. Ha sido invitado por instituciones, de guías de turismo y también por la municipalidad para poder presentar esta exposición que tengo entendido la ha enriquecido mucho más para nosotros y que hoy va a compartirle. Entonces quiero dejar con ustedes al arquitecto José Carbonell para esta tercera sesión, Balcones de Lima, estilos y características. José, el grupo es tuyo. Gracias, David. Buenas noches a todos. Agradezco inicialmente a mi amigo David por esta invitación y dirigirme a ustedes en este tema tan emblemático que es uno de los elementos arquitectónicos más importantes de la ciudad de Lima, como son los balcones coloniales y republicanos. La información que vamos a compartir el día de hoy obedece a un estudio y a una investigación muy profunda, hecha no solamente por mí, sino por muchos profesionales como arquitectos, historiadores, instituciones y que han permitido que esta información que les voy a brindar sea lo más rica posible en cuanto a la información que ustedes seguramente desean escuchar el día de hoy. Vamos a empezar. Voy a compartirles mi pantalla. ¿Correcto? Espero que ustedes se vayan incrementando en la charla. Empezamos con este bello balcón que seguramente más de ustedes ya lo conocen. Este es el balcón de la Casa Aliaga, un balcón de los principales solares que inauguraron nuestra ciudad y que hace el marco principal de nuestra disertación el día de hoy. Bueno, sin mayores preámbulos, vamos a la presentación mediante una, voy a correr esto por acá, mediante una pequeña frase de una de las memorables canciones de la señora Chabuca Grande. Yo siempre inicio la charla con esta pequeña reseña. Qué mejor que ella que sabía identificar y describir nuestra ciudad. En una canción que se llama Callecita Encendida. Ella nos dice: zambitas y señoritas saltan de la cama a ver, unas salen a la calle y otras al balcón asoman. Candelitas encendidas que melancolía aroman, pasan las horas perdidas detrás de una celosía. En estas pequeñas palabras vamos a encontrar dos elementos bien importantes. Primero, que ella ya nos identifica una acción, ¿no?, de la sociedad limeña, que se ubicaban siempre en los balcones para observar, para otear hacia el exterior, y pasaban horas detrás de una celosía. Tenemos dos elementos, el balcón y la celosía, que son los que identifican normalmente el balcón limeño. Por otro lado, tenemos que nuestra ciudad desde el 13 de diciembre de 1991 es reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Por tanto, nuestro centro histórico es para nosotros los peruanos y los limeños de gran valor. Cada una de las joyas de patrimonio, de la arquitectura, espacios, edificaciones, esculturas, arte, todo lo que encontramos es realmente una joya. Tenemos un valor inconmensurable en nuestra ciudad. La imagen que vemos en el lado izquierdo de sus pantallas es una de las bellas casonas de Lima, de la Casa Zambela, con una foto de la época. Vamos a empezar nuestra disertación con unos lineamientos generales. En primer lugar, quiero hacerles una pequeña observación. Antes que nada, creo que hay algunas personas que van a ingresar. Listo. Cuando hablamos de patrimonio y de bienes materiales inmuebles, tenemos que tomar en cuenta que hay un espectro de información que no podemos dejar de lado. Esta es fácilmente identificable. Entre ellas tenemos los datos históricos, arqueológicos o antropológicos, la arquitectura propiamente o la fábrica del predio, los trabajos de investigación, de conservación y restauración, la base legal y normativa, y un elemento muy importante también que es el tema social y cultural. En la pantalla vemos algunas descripciones. No las voy a leer porque se las voy a dejar luego en esta diapositiva para enviárselas directamente, para ir ganando un poco de tiempo. Entonces, cuando tratemos información sobre bienes patrimoniales, no podemos desligarnos de ninguno de estos rubros. Cada uno de ellos es muy, muy importante para poder tener una imagen clara del predio que vamos a investigar o restaurar. Bien, entramos al balcón de Lima. Concepto arquitectónico y características generales. Lo que vamos a tratar aquí, quiero que vayan tomando en cuenta mucho de los conceptos particulares, sobre todo mucho de los términos que se usan para poder tener una idea general y irlos manejando. No solamente en esta investigación, sino cuando ustedes se encuentren conversando con otros profesionales del ramo, ¿no? Es muy importante, y este es el motivo de esta charla, que la difusión de los términos sean homogéneos, sean estandarizados, de tal manera que no existan elementos de contradicción. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, identificando cada uno de ellos. En arquitectura existe siempre un binomio muy importante: la función y el diseño. Ambos nunca pueden estar desligados. Por tanto, si yo diseño algo, corresponde, es respuesta a una función. Entonces, todo el diseño, la estructura, los materiales, todos los procedimientos constructivos van a responder siempre a una idea, a una función de diseño. ¿Correcto? Con este concepto vamos a ir identificando a lo largo de la charla varios elementos que nos van a dar mayor lucidez del tema. En primer lugar, ¿qué cosa es un balcón? Identificamos lo más sencillo. ¿Qué cosa es el balcón? El balcón es aquel volumen con plataforma, fíjense, la plataforma que se proyecta desde la línea vertical del muro, del vano o la apertura. Tenemos otro elemento más, vayan anotándolo, el vano, que es simplemente una apertura en el muro para ventanas o puertas, y que se proyecta hacia la calle, a un patio o un ambiente, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que para que corresponda al concepto de balcón tiene que tener toda la altura del espacio al cual está afectando.
En este caso, si vemos aquí al usuario, vemos que toda la altura corresponde al balcón. Y lo vamos a ver al detalle en la tipología de balcones que vamos a ver más adelante, ¿no? La RAE, ¿qué nos dice? Que es una ventana abierta, fíjense, Carlos lo define bien, que dice que es desde el suelo de la habitación y con prolongación voladiza con barandilla. Muy sencillamente, ¿no? Ahora, una pequeña observación. Estamos hablando que siempre es una proyección desde la línea vertical del muro, pero vamos a encontrar unos balcones que escapan a la regla, que lo vamos a observar también bien al detalle. Son aquellos balcones llamados como balcones rasos, cuyos que no tienen proyección hacia ningún lado, pero sí contemplan la altura correspondiente. ¿Cuál es la función arquitectónica de un balcón? Según la imagen que vemos, acá, podemos contemplar de que el balcón nos permite un registro visual al exterior. Estamos hablando de la función, recuerden. La primera imagen nos dice que tenemos un registro visual, efectivamente. Nos sirve también como espacio especial de reunión, efectivamente. Muchos de los balcones limeños ahora están siendo utilizados para ciertos tipos de negocios que admiten reunión de personas, ¿no? Luego, el balcón también es un elemento arquitectónico muy importante porque nos realza la volumetría, define un estilo y le da mayor característica a la edificación. Luego, también nos permite la comunicación y tránsito hacia otros ambientes, como en el caso de esta imagen del muy conocido balcón de la Casa del Oidor, o Casa de Riquelme, ¿no? Ahora, para poder identificar el balcón limeño, tenemos que indagar un poco de dónde eran los orígenes. Sabemos, lógicamente, de que el balcón fue traído por los españoles. Sin embargo, también sabemos de que España estuvo influenciada por la arquitectura y el conocimiento arquitectónico constructivo de mozárabe durante muchos años. Entonces, hemos hablado de función, hemos hablado en la imagen anterior acerca de varios usos que tiene el balcón. Vamos a encontrar cuál fue su inicial forma de uso de este balcón en las zonas árabes. En este tema vamos a ver tres tipos: el balcón árabe, el balcón maltés y el balcón canario. Vean ustedes. Esta es una imagen del balcón árabe, comúnmente llamado masravilla. La masravilla es una estructura de madera a través de una estructura cuadrangular que tiene unas ventanillas en forma de ventanillas, como celosías, batientes hacia afuera. Una característica principal es que tiene una textura, digamos, en cada uno de los paneles que contempla, con la finalidad que haya una comunicación entre el interior y el exterior para permitir el registro visual, como hemos visto anteriormente, y a la vez permitir el paso del viento, del aire, y amenguar un poco, en este caso, la época y el clima de Egipto. En este caso, esto es un balcón, me parece que es del Cairo, ¿no? De alta zona, de alta temperatura, ¿no? Ahora, fíjense, lo que vemos en la volumetría nos identificaría cualquier balcón limeño con mucha relación. Sin embargo, nos indicamos aquí en la parte inferior el origen y función de esta maravilla. Tenía una función mucho más
más específica. La palabra masrabía proviene de la raíz árabe que significa lugar de beber. Ustedes se preguntarán, ¿por qué lugar de beber? Entonces, esta masrabía era usada en ese tiempo para poder enfriar el agua. Si vemos un corte, este es el balcón, esta es la pantalla, y vemos aquí una persona que está sentada, y en la parte lateral vemos un cántaro de agua. El transcurrir del viento entre la celosía del exterior al interior permitía refrescar el agua, de manera que no solamente bajaba la temperatura del ambiente, sino que encontraba que este elemento podíamos ser utilizado como una cortina, como un aire acondicionado, como un refrigerador, ¿no? Una cosa natural. Esa fue la función inicial de la masravilla. Ahora, también fue diseñado astutamente para no solamente someter la fuerte luz del sol, sino también para poder enfriar gases, el agua, y poder tener un microclima interior más fresco y temperado, ¿no? Esta tecnología se ha repetido y ha sido llevada también a España, de tal manera que ha captado no solamente la función, sino también la característica de su metodología constructiva, los materiales y hasta el estilo. José, discúlpame que te interrumpa un segundo. Creo que hay un par de personas que quieren ingresar a la sala. Por favor, para que les des acceso. Gracias. Mil disculpas. No te preocupes. Ok, creo que estamos todos. Perfecto. Esta es una pequeña relación de algunos balcones egipcios, efectivamente del Cairo. Fíjense la distribución, fíjense el estilo, fíjense las ventanillas, la forma de diseño en la parte inferior, superior y laterales. Vamos a identificar más adelante cada uno de estos elementos para ver cuál es el proceso constructivo, cuál es la función, cuáles son las dimensiones y cuáles son sus funciones específicas. Ahora, también sabemos de que la cultura mozárabe, la cultura musulmana, irrumpió y conquistó toda Europa y sobre todo el sur de España, la zona del oeste de África, la zona baja de Italia, y todas estas características de su arquitectura han ido influyéndose y amalgamándose a la arquitectura particular de cada uno de estos sitios, obteniendo balcones como los que vamos a ver a continuación. Este es el balcón maltés. Fíjense que es muy parecido al balcón limeño. Es una estructura de cajón, apoyado sobre una plataforma que tiene esto que luego vamos a ver que pueden ser ménsulas, modillones o cartelas. Tiene una muy parecida configuración al balcón limeño. El colorido igual refleja mucho la característica de la arquitectura y la influencia, ¿no? El nombre en Malta de este balcón era Gallarija, lo indico acá. Este es el balcón canario, que corresponde también a las Islas Canarias, que están en el lado oeste de África. Fíjense también que en el lado izquierdo tiene una característica muy especial con la masravilla. Le añade en la parte superior una cubierta que tiene algunas tejas, que seguramente ese es un diseño posterior para proteger de la lluvia. Tiene una estructura de postes de madera que sostienen la cubierta. Tenemos un antepecho y tenemos en la parte inferior lo que vamos a llamar luego como canecillos y por qué reciben este nombre. Vamos a resumir esto de la influencia árabe diciendo que
en España, digamos, la influencia árabe fue muy importante, ¿no? De tal manera que se basa su arquitectura en tres elementos muy importantes que para ellos lo determinan como la Trinidad. La Trinidad de la arquitectura islámica, que son la cúpula, el arco y la columna. Fíjense esta maravilla de construcción que la vamos a ver repetida en nuestra arquitectura limeña. Esos tres elementos, esa Trinidad de la arquitectura islámica, se trasladó a los alarifes y constructores del Perú, siendo replicada de manera fabulosa en la arquitectura limeña. ¿Ok? Eso como de manera general. Esta es la imagen geográfica. Hasta Marruecos, árabe. Está las Islas Canarias, que hemos visto los balcones canarios. Acá está Malta. Entonces, toda esta zona, toda la invasión fue a la zona sur de España y luego vino con los españoles a nuestra ciudad de Lima. Conceptos estructurales. Es muy importante, y lo menciono siempre en todas mis explicaciones acerca de balcones, el conocer algunos detalles que pueden pasar desapercibidos. Fíjense, toda estructura, toda edificación está sometida a esfuerzos que, bueno, son invisibles a nosotros, pero son siempre producto de lo que va a afectar a una edificación y que va a tener una respuesta constructiva. Estos 5 esfuerzos que que ustedes ven en la imagen, que son los de compresión, fíjense cómo se deforma esa columna, digamos, la de tracción, las fuerzas contrarias a la de compresión tratan de estirar el elemento, la flexión, que trata de justamente de deformar, en este caso que podría ser lo que normalmente conocemos como una viga, el efecto de torsión y los efectos de corte, que normalmente estos dos de abajo son los que se producen en movimientos sísmicos y que afectan de manera notable toda edificación. ¿Por qué el de la explicación? Porque esto lo vamos a llevar a por qué es que se desarrollan los balcones y cuáles son los elementos constructivos que responden a estos esfuerzos. Lo explico aquí. Ya hemos visto este ejemplo, que es el balcón, el voladizo, y las fuerzas tratan de que estas plataformas traten de tener esta deformación, que es de flexión. Entonces, ¿cómo estructuramos este balcón de manera de que se sostenga estructuralmente, bajo qué métodos y cómo podemos contrarrestar estos efectos de esfuerzo? Acá tenemos un corte. Este es el primer piso, el segundo piso, y vamos a encontrar a lo largo de esta charla elementos estructurales que tienen una característica que lo vamos a ir nombrando en cada una de las partes de tipologías y estilos. La primera de ellas es el canecillo, o el durmiente, o la alfagia. El canecillo es aquella prolongación que va del techo, del primero, segundo piso, del nivel que sea, y que trate en lo posible de sostener que este balcón tenga ese momento de giro y que, lógicamente, colapse. Entonces, en la mayoría de balcones van ustedes a encontrar este elemento estructural, que es de madera, como una viga de madera. Su nombre es canecillo, vayan tomando como referencia. Ahora, adicionalmente a este elemento estructural, tenemos este triángulo que corresponde a un elemento estructural que permite que todos estos esfuerzos se vayan transmitiendo hacia el muro y luego bajen hacia el piso, de tal manera que le da mayor soporte estructural a la edificación. Este elemento lo conocemos como ménsula, modillón o es una viga cartelada, ¿no? Cada uno de estos detalles los vamos a ver con precisión en las siguientes imágenes. En primer lugar, el canecillo.
creo que identificamos la edificación o el balcón de la imagen, la casa del oidor. Aquí vemos claramente la proyección de las vigas o viguetas que parten del nivel del techo o del piso del segundo nivel hacia la calle y que van a sostener todo el peso de este balcón. Entonces, cuando empecemos a identificar los estilos y tipología de balcón, este va a ser uno de los elementos que vamos a nombrar con mucha continuidad. Luego, tenemos la ménsula. Fíjense, aparentemente podemos pensar que es un elemento decorativo, pero no. Sin embargo, aparte de la belleza estética que posee y le da cierta prestancia al bien patrimonial o a la edificación, cumple, como hemos visto anteriormente, una función estructural. La ménsula no solamente soporta parte del peso que está en la parte baja de los canecillos y cumple una función estética, función estructural, no. No tenemos aquí un detalle más preciso, pero es más o menos la idea, ¿no? Bueno, el modillón. Antes que me olvide, una referencia muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres elementos? La ménsula, el modillón y la viga acartelada o cartela, también le dicen. Que la longitud siempre es mayor a la altura. Cuando vean una ménsula, identifíquenla que su longitud es mayor que su altura, ¿correcto? El modillón cumple la misma función, sin embargo, vemos que la longitud es proporcional a la altura. Es casi, ¿no?, la misma dimensión. Esta es la de la casa del rastro, me parece. Y finalmente tenemos vigas acarteladas. Pues, los materiales pueden ser varios, ¿no? Pueden ser madera, puede ser fierro, puede ser de yeso, puede ser de piedra. En este caso tenemos un balcón de la casa de Barbieri, perdón. Y fíjense que tenemos este elemento que a veces pasa desapercibido. Sin embargo, cumple una función estructural que es la que habíamos visto anteriormente, que evita que el giro del balcón y soporte este peso, transmitiéndoselo al muro. Este tipo de elemento estructural es una viga acartelada, una cartela, ¿no? Ojo que ahí el término cartela también se utiliza en otros términos para identificar, digamos, se identifican en los retablos, en algunas edificaciones, ¿no? Digamos, la jerga arquitectónica a veces es así, puede repetirse para varios términos.